¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Les saluda Virginia Carrillo otra vez en el sillón de la lectura y me da gusto recibir el día de hoy a un periodista cultural que se desarrolla en el panorama nacional de estos oficios. Él ha sido director de revistas contraculturales como La Regla Rota y La Posmoderna. También es autor de textos como Fotografía, Arte y Publicidad, 40 y 20, El Dilema de Bukowski y el periodismo cultural en tiempos de la globalifobia. Él es Rogelio Villarreal, está en la ciudad de Mérida impartiendo un curso sobre periodismo cultural en la Universidad Modelo y hoy viene a platicar con nosotros de su oficio, de sus experiencias y bueno, de lo mucho que tiene que contar. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido y bueno, esto de la globalifobia, esto en el movimiento cultural en estos tiempos, ¿cómo lo vives tú? ¿Cuál es el panorama del periodismo cultural en los tiempos de la globalización, Rogelio? Bueno, es una cuestión muy interesante porque cuando Cedillo califica a estos jóvenes que protestan contra la globalización en Seattle, en Davos, en Río de Janeiro, hace una crítica que me parece precisa, certera, ¿no? Porque estos jóvenes están en contra de que el mundo se interconecte, se interrelacione, se conozcan los productos culturales de un lado en otro, los productos de China en México, los de México en Estados Unidos y Canadá, en Argentina, en fin, un proceso natural que lleva también cientos de años realizándose, ¿no? Digo, con los descubrimientos de los continentes desconocidos en aquel entonces, en la Edad Media, la colonización de otros continentes como América o como Australia, por ejemplo. Finalmente todo ha sido un proceso de reconocimiento del mundo. Claro que ha sido violento, que ha sido injusto, que ha sido abusivo, por supuesto, así ha sido, pero bueno, ahora estamos en condiciones un poco más igualitarias. Pensamos que la cultura se difunde más o menos de manera pareja en todo el mundo y que todos participamos de la cultura global. Entonces, estos jóvenes que paradójicamente están en contra de la globalización, pues también aprovechan las ventajas de la globalización. Usan internet, usan productos producidos en China o en Taiwán o en fin, en cualquier parte del mundo, celulares, computadoras, y es una cosa que finalmente redunda también en su propio beneficio. Sus proclamas, sus consignas, pues las usan a través de medios interconectados mundialmente, ¿no? Entonces, ¿no podríamos estar hablando de filias en torno al fenómeno de la globalización, dado a través, por supuesto, de la gran tecnología que es la Internet? No, desde luego, por supuesto, más bien habría que ver a qué fines sirven, qué ideologías están detrás de todo esto, ¿no? Y este es un asunto todavía más complicado porque finalmente pues ya no podemos hablar de izquierdas y derechas, sino de matices muchísimo más complicados, más delicados. No habría que satanizar a una u otra ideología en particular, sino simplemente pues hablar de un mundo mucho más complejo, ¿no? Platicábamos antes de entrar a esta entrevista que el Aleph, esta novela de Borges, es bueno, una analogía que sirve para explicar este fenómeno en el mundo actual. ¿Cómo lo ves tú, Rogelio Villarreal? El Aleph es una imagen maravillosa de Borges, esta imaginación portentosa de este gran escritor argentino, y condensa un poco la idea de lo que ya se prefiguraba, ¿no? Como el Internet, un espacio, un lugar donde confluye todo, donde se ve todo, se escucha todo, lo que ha pasado, lo que vendrá, el presente, una cuestión compleja que era difícil de imaginarse en ese momento, pero que se concretó finalmente en Internet. Rogelio Villarreal también es editor de la revista Replicante, una revista de cultura, no sé si de contracultura, eso habría que entrar a la lectura de manera más detallada, de una gran calidad y que se publica trimestralmente y trae una diversidad de contenidos de lo más interesante, como podemos ver en títulos como Todos somos freaks, en esta última edición, Darwin y el lenguaje, las galaxias ocultas, el estado eufémico. ¿Qué nos puedes decir de Replicante? ¿Cuál ha sido la experiencia de editarla, Rogelio? Replicante ha sido un experimento editorial que ha tratado de echar mano de la promiscuidad, porque publicamos lo mismo académicos reconocidos, ¿no? Como Roger Barta, Néstor García Canclini, Luis González de Alba, pero también escritores y periodistas muy jóvenes que están publicando por primera vez. Nos interesa mucho que un género se interrelacione con otro, que se confronte con los demás. El ensayo académico, el periodismo narrativo,
la imagen, ¿no? Como puede ser la fotografía, el ensayo fotográfico o el cómic, y la literatura, por ejemplo, que se confronten, que convivan entre sí, que sean espacios que se alimenten unos a otros, que se refieran también entre sí, y que no sea una revista eminentemente o literaria, o cultural, o fotográfica, no, que tenga todo eso, que sea finalmente un reflejo más vivo y quizá malicioso, un tanto provocador a veces, de lo que es la cultura mexicana. Perdón, como somos ahora todos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo ves tú el panorama del periodismo cultural con las jóvenes plumas que empiezan ya a hacer sus primeros trabajos en este ámbito? Yo creo que hay una gran diversidad, creo que hay muchas promesas, creo que hay un trabajo disperso en todo el país, en infinidad de suplementos, revistas, fanzines, sitios de internet, ahora con los blogs o el MySpace o los Facebook, de gente que está escribiendo, proponiendo, subiendo propuestas muy interesantes, muy originales, cuestionando los métodos tradicionales de escribir y de publicar, y que finalmente pues todo esto tenemos que estar pendientes, porque ahora no sabemos en qué va a parar todo esto dentro de 5 o 10 años, si desaparece el soporte impreso, si se privilegia el espacio digital, qué va a pasar con los grandes diarios que están desapareciendo algunos en todo el mundo, en Estados Unidos, en México también. Grandes empresas corporativas han cerrado revistas importantes. Vamos a ver qué va a pasar con el medio impreso y si la plataforma será exclusivamente digital dentro de unos 10 años, ¿no? ¿Y cómo ves, bueno, hablando precisamente de esta multiplicidad de información, de influencias, estoy pensando en la influenza, en la enfermedad, que están nutriendo la producción cultural en la actualidad? ¿Cómo ves a las figuras que luego se transforman en los faros guía, en las figuras señeras para las nuevas generaciones? ¿A quiénes podrías identificar? Lo digo por esto, recuerdo en la sesión del taller de periodismo cultural que hoy impartías, que se comentaba de Juan José Arriola, una figura que en México ha sido muy importante y ha sido referencia para los escritores de su generación y por supuesto después. ¿Cómo ves ese campo? Yo creo que va a haber estas referencias siempre, todo el tiempo, ¿no? Pensadores ilustres, grandes mentes analíticas, creadores también de excepción, puede ser Octavio Paz o Juan José Arreola, quien gustes, quien quieras. Pero también el Internet y esta nueva manera de producir pensamiento, de publicarlo, de discurrir, de discutir, de analizar, permite la proliferación de muchos relatos, ¿no? Que se complementan o excluyen entre sí y que son igualmente válidos que los grandes relatos a los que estamos acostumbrados, con los que crecimos y con los que fuimos educados. Así que la gente joven quizá no conozca a Arreola ni a Paz, pero va a tener referentes más inmediatos que tienen que ver con su propia realidad, ¿no? Así es. Bueno, Rogelio Villarreal, muchas gracias por acompañarnos en el Sillón de la Lectura. Vas a seguir en Mérida unos días más, el taller de periodismo cultural todavía continúa y bueno, estaremos pendientes de tu trabajo. Sabemos que en Replicante hay yucatecos o gente radicada en Yucatán que colabora, como Adrián Curiel, como Luis Castrillón, que son parte de este concierto nacional que se da en torno a la cultura. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Virginia, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los veo la próxima emisión.